¿Qué tal? Qué gusto arrancar con este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno con una frustración que, seamos sinceros, es universal. A ver, piénsalo un momento. A todos nos ha pasado que intentamos adquirir una nueva habilidad. No sé, aprender a tocar la guitarra, dominar otro idioma o entender un tema complicadísimo de matemáticas. Y sentimos que vamos a paso de tortuga. Es lentísimo. Y para colmo, volteas a ver a otras personas que parece que absorben esa misma información por arte de magia, casi sin despeinarse. Y claro, puede ser súper desesperante. Pero la buena noticia es esta. No es magia en absoluto, es metodología. Y hoy, apoyándonos en la ciencia pura, la neurociencia y la pedagogía, vamos a desglosar exactamente cómo podemos hackear nuestro cerebro para no solo aprender más rápido, sino aprender muchísimo mejor. ¡Vamos a darle! El mapa de ruta para esta exploración es súper claro. 1. La base de la motivación. 2. El cerebro y las habilidades. 3. La ciencia de los errores. 4. La mentalidad fija contra la de crecimiento. Y 5. 3 pasos prácticos para que apliques desde ya. Bueno, la gran duda con la que arrancamos es esta. ¿Por qué rayos algunos aprenden más lento? ¿Será genética? ¿Tienen un cerebro privilegiado? La verdad es que, aunque el aprendizaje es un proceso súper complejo que los científicos siguen estudiando, gran parte de qué tan rápido o lento absorbemos la información depende muchísimo de cómo preparamos el terreno antes de siquiera abrir un libro. Y esto nos lleva a la sección 1, la base de la motivación. Fíjense en esto. Los pedagogos de todo el mundo coinciden en que si no hay una motivación real, aprender cualquier cosa se vuelve una tortura. Para entenderlo mejor, chequemos esta cita increíble del educador brasileño Paulo Freire. Básicamente decía que el gran problema de la escuela tradicional es que se dedica a responder preguntas que los estudiantes jamás se hicieron. O sea, imagínate lo ineficiente que es eso. Te están dando la respuesta a un misterio que ni sabías que existía y que aparte ni te importaba. Freire nos dice que el verdadero aprendizaje requiere que primero despertemos la curiosidad. Tu motivación más fuerte no va a venir de querer quedar bien con el jefe o el maestro, sino de esas ganas genuinas de descubrir algo que de verdad te intriga. Y construyendo sobre esa misma línea, llegamos a una idea buenísima del psicólogo estadounidense David Ausubel, que es el aprendizaje significativo. A ver, intentar memorizar datos a la fuerza y sin contexto es una pesadilla literal para nuestro cerebro. Pero si logras amarrar esa nueva información a cosas que ya viviste o cosas que ya sabes, ¡pum!, todo cobra sentido. Es como construir una casa. No puedes poner los ladrillos del techo ahí flotando de la nada. Necesitas anclarlos a una estructura que ya está firme. Si le ves la utilidad a algo y lo conectas con tu día a día, te prometo que el proceso no solo se vuelve más rápido, sino está divertido. Pasemos a la sección 2, el cerebro y las habilidades. Aquí es donde la ciencia dura se pone súper interesante, porque nos permite ver qué pasa físicamente allá adentro cuando aprendemos algo nuevo. Un equipo dirigido por el investigador Scott Crafton se puso a escanear el cerebro de varias personas mientras aprendían un juego de destreza. Y el contraste fue una locura. Al principio, a todos se les iluminaba el cerebro como arbolito de Navidad. Todo estaba encendido. Pero notaron algo increíble en los que aprendían más rápido. Estas personas apagaban súper rápido ciertas áreas de su cerebro, específicamente la corteza frontal y la anterior cingulada. Estas son las partes que usamos para tomar decisiones conscientes y para preocuparnos por lo que piensan los demás. Básicamente, los aprendices rápidos le dejaban todo el trabajo a sus áreas de coordinación visual y motora. En otras palabras, dejaban de sobrepensar. Y de ahí sale esta regla de oro que es vital para habilidades físicas como bailar, andar en bici o incluso soltarte a hablar en otro idioma. No pienses de más cuando no sea necesario. Si estás intentando descifrar la fórmula matemática de tu paso de baile justo mientras bailas, te vas a tropezar, seguro. De hecho, esto explica perfectamente por qué los niños aprenden idiomas a una velocidad brutal. Su corteza frontal, que es la parte súper lógica y analítica, tarda años en desarrollarse bien, así que ellos no están ahí juzgando su propio acento ni analizando la gramática cada 5 segundos. Simplemente hablan, actúan y absorben como esponjas. Y con esto llegamos a la sección 3, la ciencia de los errores. Bueno, ¿y qué pasa con la parte más incómoda pero inevitable de aprender? O sea, nadie aprende a andar en bici sin darse un buen raspón. El científico Jason Moser se hizo esta pregunta y le conectó electrodos a unos estudiantes mientras hacían tareas diseñadas específicamente para que se equivocaran. Y descubrió algo fascinante. Cada vez que la regamos,
Nuestro cerebro emite una señal eléctrica que llamaron ERN, o negatividad relacionada a errores. Esto pasa en apenas 50 milisegundos. Es un reflejo completamente involuntario. Es como si el cerebro gritara en automático, ¡Uy! Algo salió mal. Y ojo, todos, sin excepción, tenemos esta reacción. Pero fíjate en este detalle, porque aquí está la verdadera magia. La diferencia entre el que aprende rápido y el que se queda estancado no tiene nada que ver con ese primer gritito de learn, sino con lo que pasa medio segundo después, el P, o positividad al error. A los 500 milisegundos ocurre una actividad mental que sí es voluntaria. Es cuando tu cerebro dice, a ver, ¿dónde estuvo el error y cómo lo arreglo? Moser demostró que los estudiantes con un P mayor y más constante dominaban la actividad muchísimo más rápido. Aprender de verdad significa prestarle atención profunda al error para solucionarlo, no voltear a otro lado y fingir que no pasó. Sigamos con la sección 4, mentalidad fija contra mentalidad de crecimiento. Claro, la pregunta natural aquí es ¿por qué algunos tienen esa respuesta a P superactiva y otros casi no? Y aquí es donde la neurociencia se da la mano con la psicología, gracias al trabajo de la doctora Carol Dweck. Ella dividió nuestra forma de pensar en dos grandes tipos. La mentalidad fija, que es creer que vienes de fábrica con cierta inteligencia o talento y ya, no hay nada que hacer. Y la mentalidad de crecimiento, la firme creencia de que cualquier habilidad se puede desarrollar si le metes ganas y práctica. ¿Y adivinen qué? Los estudiantes del estudio de Moser, que tenían esta mentalidad de crecimiento, eran los mismísimos que mostraban ese pico cerebral altísimo al cometer un error. Saber que puedes mejorar hace que tu cerebro literalmente le ponga más atención al problema para resolverlo. Para probar lo poderoso que es esto, Dweck hizo un estudio con 400 niños que es una verdadera joya. A todos les puso un examen facilito. Cuando terminaron, a la mitad de los niños les dijo, ¡Wow! Eres súper inteligente. Y a la otra mitad les dijo, ¡Wow! Te esforzaste muchísimo. Después, les dio a elegir su siguiente examen, uno igual de fácil o uno más difícil del que podrían aprender mucho. ¿Y qué pasó? La mayoría de los niños a los que llamaron inteligentes eligieron el fácil, para proteger su imagen. El terror a equivocarse y dejar de parecer genios los paralizó. En cambio, el 90% de los niños elogiados por su esfuerzo se aventaron de lleno por el examen difícil. Y miren esta gráfica, porque ilustra el final de esta historia de forma espectacular. Les aplicaron una prueba final. Los niños a los que se les fomentó la mentalidad de crecimiento, esos que no le tenían miedo al esfuerzo, mejoraron sus calificaciones en un tremendo 30%. Pero por otro lado, los de mentalidad fija, los que vivían aterrados de cometer un error, en realidad empeoraron su rendimiento original, cayendo un 20%. O sea, el miedo a fallar literalmente destruye nuestra capacidad de aprender. Es fuertísimo. Entonces, ¿cómo le hacemos para aplicar esto en nuestra vida diaria? La doctora Dweck tiene un truco que es ridículamente sencillo, pero te cambia la vida. Cuando esa vocecita interna te ataque y te caches pensando, híjole, no soy bueno para el inglés, simplemente haz una pausa y agrégale una sola palabra al final. Todavía. No soy bueno para el inglés, todavía. Te juro que esto altera por completo la configuración de tu cerebro. Pasas de un fracaso total y permanente a un proceso que simplemente sigue en marcha. Y ahí es cuando la curiosidad y la motivación regresan. Finalmente, llegamos a la sección 5. 3 pasos para aprender. Ya que vimos la motivación, el tema de no sobrepensar y la magia de no temerle a los errores, vamos a aterrizarlo en 3 pasos respaldados por la ciencia. Paso 1. Motiva tu curiosidad. Antes de agarrar un libro aburridísimo, búscate un dato curioso en Internet, una historia o cómo se aplica ese tema en el mundo real. Involúcrate emocionalmente primero. Paso 2. Pregúntate cosas. No leas en modo zombie, investiga de forma activa, buscando respuestas a las dudas que te vayan saltando. Y paso 3, súper importante, déjalo fermentar. Querer meterte toda la información en la cabeza en una sola noche de desvelo es un desastre neurológico. Tu cerebro necesita descansar, necesita que duermas bien para poder armar esas nuevas conexiones. Dale su espacio. Y para ir cerrando este análisis, me gustaría dejarles esta pregunta que nos hace cuestionar todo lo que hemos platicado. ¿Por qué estamos tan obsesionados con la velocidad? La verdad es que gran parte de nuestro estrés viene del sistema escolar tradicional, que nos presiona para machetear cantidades industriales de datos en tiempos súper cortos. O sea, nos condicionan a correr y correr sin sentido. Pero el gran mensaje final de todo esto es el siguiente.
Más importante que aprender rápido es lograr aprendizajes de verdad significativos. De poco te sirve devorar un libro este mes si para el mes que entra ya se te borró todo el disco duro. Lo que realmente vale oro es despertar esa curiosidad, dejar de tenerle pánico a los errores, adoptar esta mentalidad de que siempre puedes crecer y adquirir conocimientos que te van a servir para toda la vida. Aprender es un proceso hermoso, no es una carrera de 100 metros planos. Y con esa reflexión terminamos hoy. Si aplicamos estos conceptos, les aseguro que nuestra forma de dominar nuevas habilidades va a cambiar para siempre.